Bienvenidos a El Abrazo de la Oscuridad. Hoy os adentraréis en uno de los secretos mejor guardados de la historia de la humanidad, la existencia del Papa Oscuro, un pontífice maldito, borrado de los registros oficiales, cuyo legado prohibido aún susurra bajo las piedras del Vaticano. Bestias antiguas, rituales impíos y un terror cósmico más allá de la comprensión humana os esperan en esta historia. Preparaos para conocer el verdadero rostro de la fe, cuando la fe se convierte en oscuridad. No figura en los libros de historia, no aparece en los archivos del Vaticano. Su nombre fue arrancado de la piedra, quemado de los pergaminos, olvidado incluso de las plegarias. Pero su sombra sigue viva, anidada en los rincones donde la fe tiembla y la razón desfallece. Algunos susurran su existencia en los pasillos de las abadías más antiguas. Otros dicen haber soñado su mirada en noches donde la luna misma se oculta. Corría el siglo XIII cuando el cónclave, envuelto en tormentas y presagios oscuros, eligió a un hombre cuyo verdadero nombre se había perdido incluso para él mismo. Se hacía llamar Pontifex Umbrae, el Papa de la Sombra. Se decía que nació bajo un eclipse total, que no lloró al nacer y que su sombra nunca coincidió con la posición del sol. Durante su breve papado, los milagros se tornaron maldiciones. Monjes desaparecían entre las criptas, sus gritos resonaban en sueños ajenos. El vino de la comunión se espesaba hasta parecer brea. Las hostias consagradas se tornaban negras al contacto con la luz, y por las noches las campanas tañían solas, anunciando la llegada de algo que venía de más allá del entendimiento humano. La tierra misma parecía rechazar su paso, agrietándose bajo sus sandalias sagradas. La leyenda fue sellada, enterrada bajo 13 llaves de hierro, vigiladas por órdenes secretas que sellaron su existencia con juramentos de sangre y sacrificios innombrables. Hasta ahora, el padre Alessandro, un erudito de los archivos secretos vaticanos, fue asignado a un caso inusual: desapariciones en los niveles más profundos de las criptas. Hombres de fe, fuertes y cuerdos, se habían desvanecido sin dejar rastro. Incluso sus nombres parecían desvanecerse de la memoria de quienes los conocieron. Solo quedaba el eco de sus oraciones perdidas. Con su crucifijo al pecho, el salterio bajo el brazo y una fe que comenzaba a resquebrajarse, Alessandro descendió hacia el corazón olvidado de Roma, donde ni siquiera los ecos se atreven a entrar. Cada escalón descendido era una nota más grave en un requiem silencioso. In tenebris, lumen fiat. Se repitió a sí mismo, que en la oscuridad haya luz. Y descendió más allá de donde la luz podía seguirle, donde el tiempo mismo parecía olvidado. La cripta más profunda estaba sellada por inscripciones en latín corrupto, salpicadas de símbolos que parecían moverse al ser observados de reojo. No eran simples escrituras, parecían vibrar levemente, como si la piedra respirara al ritmo de un corazón moribundo. Allí Alessandro halló un antiguo grimorio, encuadernado en cuero ennegrecido y adornado con clavos oxidados. Liber Umbrae. Sus páginas, escritas con una tinta que parecía moverse bajo la luz, relataban una historia prohibida. Un papa que había sellado un pacto con las entidades anteriores al Edén, abriendo las puertas del 9º sello, el límite final que jamás debía cruzarse. Por esas puertas no cruzaron demonios tradicionales, sino los progenitores de la ruina, criaturas de un tiempo donde ni siquiera la luz existía, seres de hambre eterna, odio absoluto y voluntad incomprensible. Esa noche, Alessandro soñó. Vio una figura encapuchada en la Sala Sixtina antes de que existiera, cantando un salmo que hacía llorar las paredes. Vio bestias surgiendo de lagos negros bajo el Vaticano, serpenteando hacia los altares olvidados. Vio la cara del Papa Oscuro, o más bien, la ausencia de rostro. Un abismo envuelto en oro pútrido, donde los ojos deberían haber estado.
despertó sudando, con una frase quemándole la lengua: ad tenebras redeat, que regrese a las tinieblas. Alessandro descubrió que no estaba solo en su investigación. En las sombras, un grupo actuaba: los custodios del noveno sello, herejes modernos obsesionados con liberar al Papa Oscuro. Creían que el mundo actual era una corrupción y que solo el Pontifex Umbrae podría purificarlo. Siguió sus huellas hasta unas catacumbas selladas. Allí presenció un ritual prohibido: sangre derramada sobre runas vivas, cánticos en idiomas olvidados y un altar construido sobre huesos humanos corroídos por siglos de corrupción. Las paredes mismas parecían absorber las oraciones blasfemas y la atmósfera era espesa como una tumba sellada. Allí apareció Serval, uno de los progenitores, en forma de sombra retorcida con bocas que no dejaban de murmurar. Murmullos que prometían poder a cambio de servidumbre eterna, palabras tan dulces como el veneno. Los presentes fueron absorbidos en un suspiro silencioso. Alessandro apenas escapó, llevando consigo un trozo del salmo corrupto que Serval entonaba, sellado dentro de su propia carne. La corrupción comenzó a arraigarse lentamente en su mente, plantando sueños ajenos en su conciencia. La semilla había sido plantada en su alma. El Vaticano comenzó a enfermar. Los tapices sangraban al amanecer. Las estatuas lloraban lágrimas negras, sus ojos tallados parecían moverse, siguiendo a los incautos. Las gárgolas parecían cambiar de posición cada noche, adoptando posturas de plegaria pervertida y retorcida. Dos entidades más cruzaron el umbral: Asakor, el exánime, una figura de hueso retorcido, cuyas manos podían marchitar la fe misma, apagando la esperanza con un simple roce. Su sola presencia hacía temblar a los cardenales más endurecidos. La madre del abismo, una vasta forma de carne y sombra que susurraba secretos olvidados a quienes osaban acercarse, arrancándoles la cordura como hojas en otoño. Sus susurros prometían revelaciones y dejaban solo vacío. Alessandro y un grupo de fieles intentaron contener a Asakor usando reliquias antiguas, lanzas consagradas, fragmentos de santos olvidados, invocaciones prohibidas. Solo consiguieron sellarlo temporalmente en una capilla subterránea, donde los vitrales mostraban escenas que no correspondían a ningún evangelio, sino a historias de mundos que deberían haber permanecido dormidos. Cada noche, los muros susurraban oraciones de desesperación. La madre del abismo, sin embargo, permaneció oculta, gestando algo bajo la tierra. Un pulso oscuro que crecía cada día, alimentándose de las dudas y temores de los vivos. El culto finalmente logró quebrar uno de los 13 sellos principales. Una noche sin estrellas, una brecha se abrió en las criptas. De ella emanaba una marea de oscuridad viscosa, un aliento corrupto que apagaba las velas, quebraba los rezos y arrastraba a las almas desprevenidas hacia el abismo. Cada susurro de esa brecha era una promesa de destrucción. La presencia del Papa Oscuro comenzó a sentirse, un peso invisible sobre el pecho, el susurro de voces en idiomas olvidados, el retumbar de tambores que no existían. Alessandro, guiado por visiones cada vez más intensas y sueños donde el cielo se rasgaba como un velo quemado, descubrió el último ritual. Solo un sacrificio puro, alguien que ofrendara su alma voluntariamente, podría reforzar los sellos. No había redención, solo entrega absoluta. La decisión era clara: o se sacrificaba él mismo, o el Papa Oscuro despertaría plenamente, trayendo una noche eterna sobre el mundo. La última noche, mientras el Vaticano temblaba bajo tormentas sin fin y los muros lloraban lágrimas negras, Alessandro bajó solo hasta el corazón prohibido. Allí lo esperaba una figura alta y vestida con vestiduras papales negras como la tinta,
cuyo rostro era una masa de sombras vivas, de bocas que rezaban salmos imposibles, que lloraban alabanzas impías. El Papa Oscuro extendió su mano. Incipe. Comienza. Alessandro rezó su última oración, una mezcla de salmo y exorcismo, mientras sellaba su propio corazón con la marca del sacrificio. Sus huesos crujieron bajo el peso del rito. Su alma ardió, pero no se rindió. El mundo tembló. Las bestias gritaron en agonía. Los sellos brillaron con luz agónica, como si el mismo tejido de la realidad se resquebrajara. El Papa Oscuro se retorció, atrapado una vez más en la cámara sellada. Pero no destruido, nunca destruido. El Vaticano amaneció cubierto de cenizas. El cielo permaneció gris durante 40 días. Las campanas sonaban solas a la medianoche, recordando al mundo que algo seguía al acecho. No hubo celebración, no hubo gloria. En lo más profundo, donde ni el sol ni la esperanza llegan, la voz del Pontifex Umbrae aún susurra: Non erit finis, no habrá final, porque no ha muerto, solo duerme, y cuando despierte no habrá sellos ni sacrificios suficientes para detenerlo. Y el mundo, entonces, recordará lo que es temer de verdad. Gracias por acompañarnos en el abrazo de la oscuridad. Si os atrevéis a seguir explorando los secretos que la historia quiso enterrar, no olvidéis suscribiros y adentraros aún más en las sombras junto a nosotros. Recordad, en la oscuridad más profunda, siempre hay algo que nos observa. Hasta la próxima, si es que logramos escapar.